Europa tirita de frío desde el pasado 7 de enero, cuando el nunca resuelto conflicto del gas que enfrenta a Rusia y a Ucrania se concretó en el corte del suministro. Por suerte, el gas que llega a nuestro país viene de Argelia y no hemos tenido que enfrentarnos en el invierno más crudo de la década a situaciones como las de cientos de miles de ciudadanos, sobre todo de países del este, obligados a soportar temperaturas de muchos grados bajo cero. Pero la guerra del gas nos afecta a todos, porque conflictos como este han puesto en evidencia lo vulnerables que somos frente a las fuentes de energía, donde el bienestar de muchos depende de unos pocos. Media Europa está aterida, congelada. En uno de los inviernos más crudos del continente, millones de personas soportan temperaturas de 15 y 20 grados bajo cero en la calle, en el trabajo y en sus casas. Al menos hay medio centenar de muertos. No podemos calentar la casa entera con una sola estufa, ¿sabe? Tenemos que quedarnos todos en la misma habitación. Industrias paralizadas, escuelas y hospitales sin apenas fuentes de calor convierten a millones y millones de personas en rehenes de una batalla política y comercial que se repite cada invierno y que amenaza ya con convertirse en una enorme tragedia. Estamos todos helados, no podemos alimentarlo, ni siquiera podemos calentar agua para darle algo caliente. La situación es desesperada en Moldavia, Bulgaria y Serbia. En total, 18 países europeos dependientes del gas ruso que llega a través de Ucrania sufren las consecuencias de un conflicto que evidencia una vez más cómo el talón de Aquiles de la economía mundial son las fuentes de energía y que demuestra hasta qué punto entre el este y el oeste de Europa todavía hay quienes se empeñan en levantar un gigantesco muro de indiferencia, de hielo y frío. La guerra, que obedece a un oscuro y complejo entramado de intereses y corrupciones en dos países en crisis interna, comienza hace 3 años cuando Rusia empieza a reclamar el pago y a subir los precios del gas que antes subvencionaba a una Ucrania cada vez más próxima a Occidente que pretende entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Todos sabemos que si Ucrania tuviera el gobierno que quiere Moscú, no se le cortaría el gas. Esto es chantaje. Otro chantaje de Rusia. Son incapaces de relacionarse de otra forma con los estados y con el mundo entero. Es completamente cierto. Todo un desafío para los rusos, que se resisten a perder influencia sobre un territorio que consideran aún parte de su historia y en el que se encuentran los antiguos almacenes de gas de lo que fue la Unión Soviética. Por ello, Ucrania tiene reservas para 4 meses, un año según asegura su primera ministra, cuando el 1 de enero los rusos anuncian que recortarán el suministro, una orden que da el primer ministro Vladimir Putin el lunes 5 como medida de presión, mientras acusa a Ucrania de robar el gas destinado a Europa. Tiene un doble mensaje. Para los políticos ucranianos prooccidentales, hacerles ver que la factura del gas es demasiado alta para que la paguen ellos e incluso demasiado alta para que la pague la Unión Europea o Estados Unidos. Y a los europeos también hacerles ver que no caerá Ucrania tan fácilmente dentro de su esfera de influencia, no sin que Rusia agote todos los medios a su alcance. Cuando el 7 de enero se cierra el grifo y el gas deja de llegar a sus destinos en Europa, el presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro checo, da un ultimátum y decide viajar a los dos países para buscar soluciones. La Europa comunitaria trata de presionar enviando observadores a 8 puntos de los gasoductos para averiguar dónde se bloquea el paso. A principios de semana se firma un acuerdo en Bruselas para reanudar el suministro, pero el gas sigue sin llegar. Según Rusia, porque Ucrania se queda con la mayor parte. Según Ucrania, porque los rusos no bombean suficiente para llenar las tuberías. Para entonces, el conflicto ya pone en cuestión la capacidad de la Unión Europea para velar por los intereses de sus propios ciudadanos. Lo que estamos viendo estos días es cómo Rusia está ninguneando de forma muy clara a la Comisión Europea, también Ucrania, por cierto, quiere decir que en este caso quizás son tal para cual estas dos partes, pero no vemos que la Unión Europea haya conseguido ejercer una mínima autoridad
ni que sus protestas hayan tenido ninguna capacidad disuasoria y de que haya sido incapaz de exigir: ustedes primero me restauran el gas y luego veremos cómo solucionamos las disputas comerciales. Rusia, la primera potencia del mundo en reservas de gas y la segunda en reservas de petróleo, suministra mediante 2 gasoductos casi una tercera parte del gas que utiliza el continente europeo. El 80% a través del que cruza Ucrania, el resto por el que pasa por una Bielorrusia más afín a Moscú. Mientras, hay 3 proyectos para construir otras conducciones que eviten Ucrania. Yo creo que fundamentalmente lo que hay es un problema comercial. Ucrania es un país que no paga buena parte del gas que consume y era de cajón que Rusia antes o después exigiría el pago de esa deuda. Y me parece que las autoridades en la Unión Europea deberían percatarse de que Ucrania no es precisamente un socio muy fiable, que está utilizando la certificación de que buena parte del gas que consume la Unión Europea atraviesa su territorio como un elemento de presión sobre Rusia para que se muestre tolerante en lo que hace al pago de esa deuda. La crisis pone de manifiesto que cada país en materia de energía funciona como una isla, pero sobre todo desentierra una vieja y peligrosa amenaza. Bulgaria y Eslovaquia afirman que quieren abrir centrales nucleares obsoletas y clausuradas por inseguras por la Unión Europea, lo que violaría el Tratado de Adhesión. La presidencia checa plantea también la energía nuclear como alternativa. No podemos depender ni del gas ruso ni del uranio ruso, y desde luego no podemos mantener centrales nucleares abiertas que son realmente peligrosas, y esta es otra de las cosas que ha aprovechado la industria nuclear. Esta crisis ha sido aprovechada por el lobby nuclear para tratar de relanzar su envejecida y peligrosa tecnología de una manera totalmente demagógica. Este viernes Putin viaja a Alemania para entrevistarse con la canciller Angela Merkel, quien le insiste en que es la última oportunidad para que los 2 países en conflicto demuestren seriedad y credibilidad. Al tiempo, empresas europeas de gas se plantean crear un consorcio para costear el suministro necesario para que bombeen las tuberías. Por fin, este sábado, a pesar de sus reticencias, se reúnen en Moscú los jefes de gobierno de ambos países. La propuesta de Putin, que Europa pague parte de la factura de lo que pasa por los conductos de Ucrania, es la llave para abrir el gas. La paradoja es que el corte de suministro es un arma que se ha vuelto también contra Rusia. El que tiene la fuente energética es poderoso, pero el que la compra debe tener también algún poder. Es decir, no puede ser, si esas reservas no las compra la Unión Europea, Rusia no las va a sacar a ningún otro sitio. Por lo tanto, el chantaje de alguna manera es relativo. Esta crisis es costosa también para Rusia. Rusia necesita inversiones. Existen en este momento dudas de que pueda abastecer la demanda de gas que hay en Europa, porque, bueno, de alguna manera está bajando con la crisis económica, pero ellos incluso están mezclando gas que viene de Asia Central y no tenemos muy claro cuáles son sus reservas reales o su capacidad real. En la otra punta de Europa, España no recibe ni una molécula de gas ruso. Por la situación geográfica y por seguridad, el suministro se diversifica cada vez más en nuestro país en los últimos años. Ahora, el 30% del gas que se consume en España procede de Argelia. El resto llega en barcos, en estado líquido, y es transformado en plantas de gasificación. En esta industria, España es el 3er país del mundo, lo que hace muy improbable que aquí se dé una situación como la que sufre el este de Europa. Es muy difícil porque España depende de 11 países que entre sí no tienen mucha vinculación. Depende de Argelia como país principal suministrador, pero luego está Nigeria, que no tiene nada que ver con Argelia, Trinidad y Tobago, países de la cuenca del Oriente Medio. Entonces, teniendo tanta diversificación, es difícil que eso llegue a ocurrir. Indudablemente, si tuviéramos un problema en el gasoducto del Magreb, el que va desde Has y Hermel hasta Córdoba, si tuviéramos un problema serio ahí, que nunca lo hemos tenido, pues indudablemente España se resentiría. Tendríamos que aumentar la capacidad nuestra de importar metaneros, pero también ahí tenemos cuellos de botella, porque las plantas de regasificación, de hecho, son las que están limitadas, y España cuenta con más potencia de regasificación que el resto de Europa juntas. Como ocurre con el petróleo, solo 3 países acaparan más de la mitad de reservas mundiales de gas. Y como sucede con otros combustibles fósiles, la ambición por poseerlos y controlarlos desencadena guerras. Conflictos como este, en los que las pérdidas se cifran ya en miles de millones de euros, que solo se pueden reclamar por vía judicial, pero en los que las víctimas son siempre los ciudadanos. La crisis económica, este tremendo derrumbe que ha habido del capitalismo occidente, es la la punta más evidente de un derrumbe más general que podríamos resumir en que Occidente
está viendo el fin de su hegemonía de 5 siglos en el mundo para dar lugar al surgimiento de una hegemonía asiática de la que forma parte Rusia, pues. Entonces hay un desfase profundo entre lo que uno cree que es y lo que uno realmente es. Tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo porque hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales del planeta. Y esto es importante subrayarlo en relación con la energía. Tenemos que consumir mucha menos energía. Podemos hacerlo en virtud de un proyecto de racionalización y de búsqueda de fórmulas marcadas por lo que algunos autores llaman la sobriedad y la simplicidad voluntaria. Yo creo que el debate del decrecimiento, por mucho que nuestros dirigentes políticos permanezcan ciegos ante esto, es el debate que viene. Sin embargo, mientras la guerra del gas congela a Europa y la divide, la investigación sobre las nuevas fuentes de energía une a los científicos del continente. No hay reservas de combustibles fósiles para más de 50 años. Por eso, el futuro pasa por las energías renovables y quizá por la revolucionaria fusión nuclear combinada con el hidrógeno, apuestas en las que España tiene una importante participación. Sí, la energía de fusión sin duda alguna es la energía del futuro junto con la energía solar. Digamos que a finales del siglo XXI la humanidad o ha dominado esas dos fuentes de energía o estará en un colapso total. Si tenemos que ser capaces de dominar la fusión y tenemos que ser capaces de rentabilizar la energía solar. No solo en países como España, por supuesto no en países como Bélgica, pero sí en países como Argelia, por ejemplo, en todo el Sahara. Este mes de enero, una nueva guerra fría, la del gas, asola una parte de Europa, al tiempo que en el otro extremo del mundo, por primera vez en la historia, un presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, se dispone a nombrar ministro de Energía a un premio Nobel de Física experto en plantas solares. Tal vez porque quienes se proponen salir de la crisis y cambiar el mundo saben que el sol que cae sobre los desiertos es como una lluvia de miles y miles de metros cúbicos de gas, o que de 1 litro de agua de mar se puede sacar el equivalente a 200 litros de petróleo. Conocen que la naturaleza es la verdadera fuente inagotable si la supiéramos transformar en vez de explotar. Pero esto es algo que por ahora solo vale para alimentar la llama de la esperanza.